¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre corren escaleras arriba cuando el asesino los persigue? ¿O por qué los protagonistas parecen olvidar cómo correr cuando más lo necesitan? Bienvenidos a un mundo de miedo, sangre y cuchillos afilados, el género slasher. Para empezar, vamos a definir qué es un slasher. Un slasher es un subgénero del cine de terror en el que un asesino suele acechar y atacar a un grupo de personas, normalmente adolescentes o jóvenes adultos, con mucha violencia y gore. Los slasher se caracterizan por su enfoque en el horror físico y, claro, sus escenas llenas de sustos y sangre. La era dorada del género slasher. La era dorada del género slasher comienza en la década de los 70s y 80s con la creación de Masacre en Texas en 1974 por Tobe Hooper. La historia sigue a un grupo de jóvenes que bajan por el campo de Texas. En el camino se encuentran con diversos sucesos extraños, incluyendo un hombre con un comportamiento perturbador y una camioneta cuyo conductor se comporta de manera violenta. Después de parar en una gasolinera donde un dueño les ofrece carne extraña, el grupo se dirige a la casa familiar, pero pronto se ven atrapados en una pesadilla. Los jóvenes son atacados y secuestrados por una familia de caníbales y asesinos, entre los que destaca Leatherface, cara de cuero, un monstruoso hombre que usa una máscara hecha de piel humana y que se empuña con una motosierra, convirtiéndose en uno de los villanos más icónicos del cine del terror. Nos remontamos para 1978 con la creación de Halloween por John Carpenter. La historia presenta a Michael Myers, un joven que tras asesinar a su hermana es encerrado en un hospital psiquiátrico 15 años después. Escapa de su confinamiento y regresa a su pueblo natal, Haddonfield, para continuar con sus asesinatos. Continuamos con la saga de Viernes 13. La saga de Viernes 13 es creada por el director Shane Cunningham en 1980. Esta historia se desarrolla en el campamento de verano llamado Campamento Crystal Lake, que está encerrado después de una serie de extraños sucesos trágicos e incidentes ocurridos antes atrás. El campamento es reabierto por un grupo de jóvenes que se encarga de renovarlo para la próxima temporada. Sin embargo, pronto descubren que hay algo oscuro y peligroso en el lugar. A medida que los jóvenes empiezan a trabajar y se preparan para la reapertura del campamento, comienzan a ser asesinados uno por un misterioso asesino. La película sigue una estructura clásica de terror con personajes que van siendo eliminados de forma violenta y sangrienta. Al final se revela que la responsable de los asesinatos no es otra que Pamela Borges, la madre de Jason Borges, quien busca vengar la muerte de su hijo, un niño que se ahoga en el lago años atrás debido a la negligencia de los monitoreadores del campamento. Más tarde, a lo largo de la historia y de la saga, el antagonista es nada más y nada menos que Jason Borges, cuyas características son la máscara y su característico machete. Aquí tenemos algunas de las controversias en las que se vio enredado el género slasher. Número 1. Violencia gráfica. Las películas fueron criticadas por su nivel de brutalidad, con asesinatos explícitos que generaron debate sobre su impacto desensibilizador en la audiencia. Número 2. Sexualización y moralidad. Se acusó al género de objetificar a las mujeres, mostrando desnudos gratuitos y castigando a personajes sexualmente activos o que rompían normas sociales. Número 3. Racismo y clasismo. Las minorías étnicas eran subrepresentadas o eliminadas rápidamente, mientras que las clases bajas o rurales eran representadas como violentas y primitivas, reforzando prejuicios sociales. Y número 4, el tropo de la final girl. Aunque muestra empoderamiento femenino, perpetúa la idea de que solo mujeres puras y moralmente correctas merecen sobrevivir. Dentro de las inspiraciones que existen para el slasher está el giallo de Italia y los thrillers psicológicos de los 60s. El asesinato, el asesino misterioso y la construcción del villano son unos claros referentes al estilo italiano del giallo, mientras que la construcción de la atmósfera y todo lo que existe alrededor de los casos de asesinato es un claro referente a lo que fueron los thrillers psicológicos de Alfred Hitchcock en los 60. Pero, ¿existe el género slasher en México? En 1985, Rubén Galindo dirigió Cementerio del Terror, con un claro referente, el cual fue Evil Dead de Sam Raimi. Después, en 1990, Pedro Galindo dirigió Trampa Infernal, teniendo como protagonista a Pedro Fernández, siendo parte del Star System de México en la época. El villano era Jesse, un veterano de la guerra de Vietnam estadounidense que era una clara referencia a Jason Borges y Freddy Krueger.
Para 2023 se buscó reivindicar el género slasher en México, con Masacre en Teques dirigida por Rodrigo Hernández y teniendo claros referentes a la época de los 80s en Estados Unidos.